Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Soy, y como siempre, estoy súper emocionada de compartir con ustedes. Espero que estén pasando un día fabuloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que está que arde, en el corazón de la farándula turca. Prepárense para un viaje lleno de secretos, especulaciones y muchas sorpresas. Hoy vamos a desentrañar el misterio que rodea a uno de los nombres más comentados del momento, Can Yaman. Pero no solo eso, porque la historia no estaría completa sin mencionar a nuestra querida, la inigualable Demet Özdemir. Y como si fuera poco, vamos a hablar de un rumor, un chisme, una bomba que ha explotado en el mundo del espectáculo. ¿Están listos para la verdad? Porque les prometo que lo que les voy a contar hoy, no se lo esperaban. Demet se volvió loco. Y no literalmente, claro, pero la historia es mucho más profunda y compleja de lo que parece a simple vista. Y por supuesto, todo esto está íntimamente ligado a María, la enigmática socia de Can Yaman. ¿Quién es ella? ¿Qué hace? ¿Cuál es su verdadera relación con Can? ¿Y cómo encaja Demet en todo este rompecabezas? Prepárense porque este vídeo va a ser un torbellino de emociones, revelaciones y muchísima intriga. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de chismes, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque siempre hay noticias, chismes y mucho contenido interesante esperándolos. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. Me encanta tenerlos aquí. Así que sin más preámbulos, comencemos. Para entender bien este entresijo, es crucial que retrocedamos en el tiempo. ¿Recuerdan cuando Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron Erkenci, esa serie que nos robó el corazón a todos? La química entre ellos era innegable, era palpable, era explosiva. Y aunque nunca confirmaron públicamente una relación amorosa, los rumores y las especulaciones sobre un romance fuera de la pantalla eran constantes. Las redes sociales se incendiaban con fotos, vídeos y análisis minuciosos de cada mirada, cada gesto, cada publicación. La gente estaba obsesionada, y con razón. Era como si el destino los hubiera unido, como si la magia de la pantalla se extendiera a la vida real. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a Can y a Demet a la cima de la fama. Los fans enamorados de la pareja anhelaban verlos juntos en la vida real. Las revistas del corazón, los programas de televisión, todo giraba en torno a ellos. Cualquier indicio de cercanía, cualquier comentario, cualquier gesto era suficiente para desatar la locura. Eran la pareja del momento, la pareja soñada, la pareja que todos querían que fuera real. Después, como suele suceder en el impredecible mundo del espectáculo, las cosas cambiaron. Can Yaman, con su vertiginoso ascenso a la fama, comenzó a trabajar en proyectos internacionales, y su vida personal se volvió aún más hermética. Comenzó a viajar, a explorar nuevas culturas, a ampliar sus horizontes profesionales. Sus fans, aunque orgullosos de sus logros, comenzaron a sentir una cierta distancia, una lejanía que antes no existía. El acceso a su vida personal se hizo más limitado, y los rumores sobre su vida amorosa se multiplicaron. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, y su vida amorosa también se convirtió en tema de conversación constante. Siguió protagonizando series, participando en campañas publicitarias y manteniéndose activa en las redes sociales. Su éxito profesional era innegable y su belleza y carisma la convertían en una de las actrices más queridas del momento. Sin embargo, la sombra de Can Yaman siempre estaba presente, como un eco del pasado, como un recuerdo de lo que pudo haber sido. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Demet se volvió loco? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de los rumores, las especulaciones y las interpretaciones. La frase Demet se volvió loco se ha utilizado en varios medios y redes sociales turcas, pero no en el sentido literal de la palabra, sino para describir la reacción de Demet ante ciertas situaciones o eventos. Principalmente se relaciona con la vida profesional y personal de Can Yaman, y con el impacto que esto tuvo en ella, especialmente después de que Can comenzó a trabajar con María. La expresión Demet se volvió loco encapsula una serie de emociones: celos, envidia, nostalgia, decepción, o incluso simplemente frustración ante las circunstancias.
Es una forma de expresar el supuesto impacto que la vida de Can Yaman y sus decisiones han tenido en Demet. Es importante señalar que estas son interpretaciones, percepciones, y que no tenemos acceso a la verdad absoluta. María, como mencioné, es una figura clave en esta historia. Se dice que es una socia muy cercana de Can Yaman, involucrada en sus proyectos internacionales y en su vida personal. Algunos la describen como su manager, otros como su confidente y otros simplemente alimentan los rumores sobre una posible relación sentimental. La presencia de María en la vida de Can, inevitablemente, ha generado comparaciones y especulaciones sobre su relación con Demet. La llegada de María a la vida de Can fue un punto de inflexión. Empezaron a trabajar juntos, a viajar juntos, a compartir momentos. Los medios de comunicación turcos se hicieron eco de esta cercanía, y las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que alimentaban los rumores. Los fans y los medios siempre han buscado señales, pistas, cualquier indicio que revelara los verdaderos sentimientos de ambos actores. Y la frase "Demet se volvió loco" se ha convertido en una forma de expresar el supuesto impacto de esta situación en ella. Imaginen la escena: Demet con su exitosa carrera, su vida personal, y el recuerdo constante de la química que alguna vez tuvo con Can, y luego, la llegada de María. El mundo del espectáculo es un hervidero de emociones, competencia y rumores constantes. Imaginen la presión, la expectativa, la constante comparación. ¿Cómo reaccionar ante esta situación? ¿Cómo mantener la compostura y la profesionalidad? La frase "Demet se volvió loco" se convierte entonces en una especie de código, un shorthand para expresar el supuesto impacto que esta situación ha tenido en ella. Pero, ¿qué significa realmente? Aquí es donde entramos en el terreno de la interpretación y la subjetividad. Podría significar que Demet, al ver el éxito de Can y su relación con María, sintió celos. ¿Envidia? ¿Nostalgia por lo que pudo haber sido? ¿Decepción por no haber podido construir una relación con él? O simplemente, y esto es muy importante, que la popularidad de Can y su relación con María la han afectado negativamente a nivel profesional, eclipsando en parte sus propios logros? O tal vez que la gran atención mediática sobre la vida de Can y María ha generado una presión adicional sobre Demet, obligándola a lidiar con rumores, especulaciones y comparaciones constantes. Quizás Demet se volvió loco es una forma de expresar la frustración ante la imposibilidad de controlar la narrativa mediática, la presión de los fans y la constante mirada pública. La verdad es que no lo sabemos con certeza. No tenemos acceso a sus pensamientos ni a sus sentimientos reales. Lo que sí podemos hacer es analizar las señales, las pistas y las reacciones públicas de Demet. Y es ahí donde la historia se vuelve aún más interesante. Si revisamos las redes sociales de Demet, vemos una imagen de profesionalismo, elegancia y éxito. Publica fotos de sus trabajos, de sus viajes, de sus proyectos benéficos. Se muestra fuerte, independiente y segura de sí misma. Es una mujer empoderada, que ha construido una exitosa carrera y una vida plena. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada? ¿Qué siente realmente cuando escucha el nombre de Can o ve fotos de él con María? ¿Cómo lidia con la constante comparación? ¿Cómo maneja los rumores y las especulaciones? Aquí es donde entran los rumores, las especulaciones y la imaginación de los fans. Y es aquí donde la frase "Demet se volvió loco" toma diferentes significados para cada uno. Algunos podrían interpretarlo como una señal de debilidad, de vulnerabilidad. Otros como una simple reacción humana ante las circunstancias. Otros como una estrategia de marketing para mantener el interés del público. Otros como una forma de expresar la frustración ante la constante atención mediática. Es importante recordar que el mundo del espectáculo es un negocio. Las celebridades son marcas y sus vidas personales a menudo se convierten en material de marketing. Los rumores, los chismes y las especulaciones pueden ayudar a mantener el interés del público, a aumentar la popularidad y a generar más trabajo. Las relaciones entre las celebridades, las rivalidades, los romances, todo se convierte en contenido, en combustible para la máquina mediática. Así que, cuando escuchamos la frase "Demet se volvió loco", debemos preguntarnos, ¿es verdad? ¿Es una exageración? ¿Es simplemente una forma de generar controversia y mantener el interés del público? ¿Es una estrategia para desviar la atención de otros aspectos de su vida? ¿O es una expresión genuina de sus sentimientos?
Lo que sí es cierto es que la historia de Can Yaman, Demet Özdemir y María es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede distorsionar la realidad, crear falsas expectativas y alimentar rumores sin fundamento. Pero también nos muestra el poder de la imaginación, la curiosidad y el deseo de saber más sobre la vida de las celebridades. Es el eterno juego del gato y el ratón donde los fans persiguen la verdad y las celebridades se mantienen enigmáticas. Y hablando de María, es importante destacar que hasta donde sabemos, no hay pruebas concretas de que tenga una relación romántica con Can. La información que tenemos se basa en rumores, especulaciones y fotos que a menudo pueden ser malinterpretadas o manipuladas. Es fundamental tener esto en cuenta al analizar este tipo de noticias. Es fácil caer en la trampa de los sesgos de confirmación, buscando solo las pruebas que confirman nuestras propias teorías. La relación entre Can y María podría ser simplemente una relación profesional, basada en el trabajo y la colaboración. O quizás una amistad, una conexión profunda basada en el respeto y la confianza mutua. O tal vez, algo más. La verdad, como siempre, está en algún lugar entre lo que vemos y lo que imaginamos. En conclusión, la frase Demet se volvió loco es una expresión que resume la intriga y las especulaciones en torno a la vida personal y profesional de Demet Özdemir, Can Yaman y María. Es un reflejo de cómo el mundo del espectáculo puede crear narrativas complejas, alimentadas por rumores y emociones. Es un espejo que refleja nuestras propias expectativas y deseos. Es una forma de expresar la fascinación que sentimos por la vida de las celebridades y la constante búsqueda de la verdad. El fenómeno de Demet se volvió loco es también un reflejo de la cultura del chisme y la especulación en las redes sociales. En un mundo donde la información se propaga a la velocidad de la luz, los rumores y las interpretaciones se multiplican, creando un ecosistema de teorías y conjeturas. Las redes sociales se convierten en un foro público donde los fans debaten, analizan y especulan sobre la vida de sus ídolos. Es importante recordar que detrás de cada rumor, de cada especulación, hay seres humanos. Las celebridades son personas con sentimientos, con emociones, con vidas privadas. La presión mediática, el escrutinio público pueden ser muy difíciles de manejar. Es crucial ser conscientes de esto y tratar la información con respeto y cautela. La historia de Can Yaman, Demet Özdemir y María es un ejemplo de cómo la fama y la fortuna pueden ser una bendición y una maldición al mismo tiempo. La fama abre puertas, pero también impone una serie de restricciones y desafíos. Las celebridades deben lidiar con la constante mirada pública, con la presión de mantener una imagen impecable, con los rumores y las especulaciones. Es un juego constante de equilibrios donde la línea entre la vida pública y la vida privada se difumina. Es un mundo complejo lleno de matices y contradicciones. Y en última instancia, la verdad sobre la relación entre Can, Demet y María, probablemente solo la conocen ellos. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos hablado de Can Yaman, de Demet Özdemir, de María, y de cómo el mundo del espectáculo puede ser tan fascinante y a la vez tan misterioso. Hemos explorado las interpretaciones detrás de la frase Demet se volvió loco y hemos reflexionado sobre el impacto de la fama y la fortuna en la vida de las celebridades. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet realmente se volvió loco? ¿Qué piensan sobre la relación entre Can y María? ¿Creen que la frase es una exageración, una estrategia de marketing o una expresión genuina de sentimientos? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. Compartan sus teorías, sus interpretaciones, sus pensamientos. La conversación es la clave para entender mejor este complejo mundo del espectáculo. Y por favor no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayuda muchísimo saber que están ahí, apoyándome. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la verdad siempre está en algún lugar, entre el rumor y la realidad. Hasta la próxima.